vemos nosotros en la Biblia esto y cómo le pondríamos al título cuando acá, no, Josafat hace esta alianza, porque en el versículo 1 dice que Josafat disfrutaba de muchas riquezas, de gran estima, pero hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo, dice esta versión, en matrimonio a la hija de Acab. O sea, el hijo, ya nosotros vamos a hablar en el siguiente programa acerca del hijo de Josafat, que fue Joram. Entonces, ya esta versión nos da un poquito más nos aclara un poquito más. Josafat dice que disfrutaba de mucha riqueza y de mucha estima, pero hizo una alianza con Acab, el rey de Israel, al dar a su hijo Joram en matrimonio con la hija de Acab. Y esta mujer fue una mujer terrible, como lo dijimos en su tiempo, en su momento, quizás lo vamos a mencionar. Estamos hablando de la impía, la usurpadora Atalía, pero vemos nosotros, a veces nosotros nos ponemos de acuerdo con gentes que no nos conviene. Hacemos malas alianzas o tenemos malas compañías. Ya estás aplicando. Sí, es la palabra de Dios. Muchas veces nosotros tenemos malas compañías, porque esta fue una terrible decisión y vemos nosotros aquí que ya es si hacemos una diferencia aquí, el creyente que representa a Josafat y el incrédulo que representa a Acab, vemos aquí que es Acab el que persuadió a Josafat. O sea, ya estaba él como que metiéndole sus ideas: hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Cuántas veces la gente que no conoce a Cristo te persuade a hacer algo malo? Hagamos esto, pero y todavía tienes ahí al Señor y te dice, bueno, pero ¿será que está bien que lo haga? O le voy a consultar a Dios. Pero vemos nosotros que esto fue una mala decisión al permitir emparentar. O sea, entre Josafat y Acab eran consuegros. Y dice que llega a Samaria a visitarlo y preparan el ambiente como para que se sienta en casa, y de esta manera lo convence: y viene a estar conmigo porque el rey Ben-Hadad le prometió a tu padre Asa que te iba a dar Galaad, pero no lo cumplió, entonces salgamos mejor, tomémoslo a la fuerza. Pero ya vemos nosotros que estaban los 400 profetas que profetizaban: sí, te va a dar la victoria el Señor. Pero Josafat pregunta: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor? Dice en esta versión. Debemos hacerle la misma pregunta, dice. Mientras que en el versículo 7 el rey de Israel contestó a Josafat: hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto, dice esta versión. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Entonces dice, un rey no debería de hablar de esa manera, le dijo a Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir, le dice Josafat. Ahora el versículo 8 dice: de modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo: rápido, tráiganme a Micaías. El 9 dice: el rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestido con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí delante de ellos. Imagínate esta escena, hermano Héctor. Estaban los dos reyes en sus tronos, estaban los 400 profetas delante de ellos y profetizaban. Y uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenaná, dice esta versión, hizo unos cuernos de hierro y clamó y proclamó: esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos.
Y como que se parece esto hoy en nuestros días. Hay mucha gente que usa la palabra del Señor, hasta incluso ni siquiera la palabra del Señor, y empiezan a decir barbaridades que no dice Dios. Así dice el Señor, yo soñé esto. Y eso es lo que hace. Uno de los profetas llamado Sedequías, hijo de Kenaná, dice, hizo unos cuernos de hierro y proclamó. Esto es muy interesante y espero que me apoyes aquí. Y dijo esto dice el Señor. ¿Será que es cierto? Esto dice el Señor, con estos cuernos, estoy en el versículo 10, hermano Héctor. 18:10. Dice que de esos 400 profetas, dice que uno llamado Sedequías hizo unos cuernos de hierro y proclamó, esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. ¿De dónde habrá sacado este profeta, de estos 400, de estos falsos profetas, como podemos llamarlo así? ¿De dónde habrá sacado esto? Esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Esto es una invención de él con tal de quedar bien con su rey. Y hoy en día hay mucha gente así, con tal de que quede bien. El Señor dice esto, mira, te va a bendecir, se abrirán ventanas de bendición y harán esto, y para endulzar los oídos, pero quizás no, esa no es la palabra para esta persona, sino que quizás el Señor llama al arrepentimiento, a la conversión, a que cambie su manera de pensar. Pero esto es lo que no le gusta a la gente, porque aquí este profeta, este falso profeta le dice, dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Y como que se parece hoy en día, hermano Héctor. Como que este profeta lo que estaba haciendo es proveerle como un amuleto al rey para que su confianza esté en estas cosas. Pero es algo que Dios no había establecido. Es muy interesante e importante entender que ellos, aún el mismo Balaam era un profeta igualito que se vendía al mejor postor mucho antes, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo de Moisés y todo, ¿verdad? Pero aún Balaam reconocía que aunque era un profeta caído, dice, ¿verdad?, él iba a hablar solo lo que Dios iba a poner en su boca. Pero estos profetas que estaban hablándole al rey, a este rey, no eran ni siquiera eso, pues, va. Ni siquiera eran profetas. ¿Por qué? Porque ellos no entendían la responsabilidad que conllevaba esa cuestión que estaban hablando. Porque la ley de Moisés, ellos no tenían ley de Moisés ahí. Y esa es la cuestión, que cuando la palabra de Dios falta en una religión, se establecen esos parámetros hasta que son de verdad extravagantes. Por ejemplo, hoy en día miramos y hacen muchos memes de eso en las redes sociales, que el saco de la unción, dice, que el poder de Sayaín de no sé qué, y que tantas cosas que dicen que la cachetada santa y tantas cosas. ¿De dónde salen tantas cosas de eso? Por ignorar la palabra de Dios. Porque si nosotros fuéramos más conscientes, ciertamente Dios da su palabra y envía su palabra a través de sus verdaderos predicadores, porque ya no podíamos llamarlos profetas en estos días, pero la palabra de Dios se sigue predicando y son predicadores los que lo siguen anunciando. Pero esta palabra, fíjate, hermano Felipe, esta palabra se debe de hacer conforme a lo que está establecido, pues. No es conforme a lo que a nosotros se nos dé la gana. ¿Por qué? Porque hay una clara condenación para aquellas personas que tergiversaran la palabra de Dios. Estos profetas no entendían eso. Obviamente no tenían al Dios de Israel como su Dios. Ese Dios que ellos profetizaban, o al cual profetizaban, eran el Baal de los montes, que no era el verdadero Dios de Israel. En cambio, Micaías sí. Micaías entendía esa diferencia, que él no podía hablar cosas que
que no estaban establecidas o que no había dicho Dios en su momento. Esa era la diferencia entre cualquier religión y también lo que ya está establecido también por Dios. Por eso es que hoy en día también hay que miramos tantas cosas en las redes, aún en las mismas iglesias. Da un poquito de pena ver tantas esas cosas, pero lo más importante y lo más interesante que nosotros debemos de entender es volver a la palabra de Dios e interpretarla tal como Dios lo dice, no como nosotros se nos dé la regalada gana. Porque también yo les quiero decir, esto también va para todos aquellos que tal vez predican la palabra de Dios en algún punto. Nosotros hacemos o ponemos un pensamiento de nosotros a la palabra de Dios y no nos dedicamos a hacer una exégesis, una hermenéutica, a investigar lo que en realidad pasó, lo que se dijo y todo, y no le pedimos la ayuda al Espíritu Santo. Nosotros corremos en ese grave riesgo de estar catalogados o estar metidos en ese selecto grupo de falsos profetas. Y que Dios nos libre de eso, porque hay condenación para entrar y llegar a eso, Felipe. Bueno, palabras finales, porque ya están haciendo cola aquí los muchachos que